Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 42. El caos reinaba en la superficie de Mobius. Las ruinas de la base de los Freedom Fighters humeaban, el suelo estaba destrozado y el cielo estaba cubierto por una tormenta de energía oscura. La fisura dimensional seguía abierta, escupiendo criaturas y enemigos de pesadilla sin cesar. Los Freedom Fighters estaban siendo masacrados. Los cuerpos de algunos caían al suelo, inconscientes o heridos de gravedad. Sonic, cubierto de cortes y magulladuras, jadeaba mientras intentaba mantenerse en pie. Knuckles estaba arrodillado, sangrando por la boca, con un brazo fracturado. Tails apenas podía moverse, sus herramientas destruidas. Cada segundo que pasaba, más y más aliados caían. Los enemigos, imparables. Solaris desató una ola de fuego solar, carbonizando todo a su paso. Time Eater absorbía el tiempo mismo, ralentizando a los héroes y acelerando a los villanos. Mepiles flotaba sobre la batalla, observando con satisfacción. Patético. ¿De verdad pensaron que tenían una oportunidad? Los Freedom Fighters no podían responder. Estaban al límite. Shageta, jadeante, con el cuerpo destrozado, intentó levantarse. El uso excesivo de los jutsus prohibidos lo había dejado al borde del colapso. Pero aún así, se negaba a caer. No podemos rendirnos. Usando las últimas fuerzas que le quedaban, intentó atacar a Mepiles. Pero antes de que pudiera llegar a él, una garra oscura lo atravesó. Shageta escupió sangre. Su visión se volvió borrosa. Los héroes estaban siendo destruidos. La resistencia estaba al borde de la extinción. El fin se acercaba. Mientras tanto, en la base lunar, Silver estaba sentado cómodamente en una silla flotante, disfrutando de un jugo tropical. Ah, esto sí que es vida. La base lunar tenía una vista perfecta del planeta, con un ambiente tranquilo y silencioso. Prototype Blaze estaba a su lado, revisando datos en una pantalla holográfica. Silver tomó un sorbo de su jugo y suspiró. ¿Sabes? Con todo lo que ha pasado últimamente, es bueno tomarse un descanso. Prototype Blaze dejó de teclear y miró a Silver con expresión neutral. Se supone que debías estar recuperándote, no relajándote. Silver levantó un dedo, sonriendo. La recuperación es mejor con un buen juguito. Pero en ese momento, un mensaje de emergencia parpadeó en la pantalla. Silver entrecerró los ojos. ¿qué está pasando allá abajo? Se levantó lentamente y se acercó a la pantalla. La imagen se aclaró, y lo que vio hizo que escupiera su jugo de inmediato. El planeta estaba en llamas. Los Freedom Fighters estaban siendo aplastados. Mepiles reinaba sobre la masacre. Silver sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué carajos está pasando? Prototype Blaze cruzó los brazos. Mientras te tomabas tu juguito, el infierno se desató en la tierra. Los ojos de Silver se agrandaron. ¿Por qué nadie me dijo nada antes? Prototype Blaze lo miró sin emoción. Te dije que revisaras los informes. Silver apretó los puños. Maldición. Tengo que ir allá ahora mismo. Su energía empezó a brillar intensamente. Sin perder más tiempo, activó su telequinesis y salió disparado hacia la Tierra a toda velocidad. Pero, ¿llegaría a tiempo? Mobius ardía en llamas. El suelo estaba cubierto de escombros, cráteres y cuerpos heridos. Los Freedom Fighters apenas podían mantenerse en pie. Los villanos los superaban en número y poder. Mepiles flotaba sobre la batalla con una sonrisa de satisfacción. No pueden ganar. No importa cuántas veces lo intenten. Esta guerra ya está decidida. Time Eater rugió, distorsionando la realidad con su poder. Solaris lanzó una explosión de fuego que incineró los restos del campo de batalla. Iblis desató una ola de magma que obligó a los Freedom Fighters a retroceder.
Pero entonces, desde el cielo, una luz azul descendió como un cometa. La onda expansiva sacudió el campo de batalla. Cuando el polvo se disipó, Silver y Prototype Blaze estaban de pie, listos para la pelea. Silver escaneó la situación rápidamente y apretó los dientes. Mierda, esto es peor de lo que imaginé. Prototype Blaze extendió su mano y activó su código de sanación. Uno por uno, los Freedom Fighters heridos comenzaron a recuperarse. Sonic sintió su energía regresar. Knuckles apretó los puños, su brazo fracturado ahora completamente curado. Tails pudo levantarse nuevamente. Pero cuando Blaze intentó sanar a Shagetta, nada pasó. Silver frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes curarlo? Prototype Blaze cruzó los brazos. Él es un clon. No tengo su código original. No puedo repararlo. Shagetta, aún gravemente herido, se forzó a ponerse de pie. TSK, no se preocupen por mí. Acabemos con estos bastardos. Silver asintió, pero su mente estaba en otra parte. Miró a los enemigos y sintió algo extraño. No eran normales. Se enfocó con su telequinesis en sus cuerpos. Entonces lo entendió. Espera. Gritó Silver, deteniendo a los Freedom Fighters. Estos villanos, no son de este mundo. Mephiles sonrió con burla. ¿Apenas te diste cuenta? Silver sintió un escalofrío. No es solo eso. Se concentró más en sus mentes. Dentro de ellas, algo estaba controlándolos. Sus cuerpos son reales, pero sus mentes están siendo manipuladas por algo. Prototype Blaze analizó los datos rápidamente. Tiene razón. Algo está interfiriendo con sus mentes a nivel de código. Silver frunció el ceño. Si los destruyes, sus códigos desaparecen. Prototype Blaze negó con la cabeza. No, si los destruyes, sus mentes simplemente se trasladarán al cuerpo más cercano. Silver apretó los puños. Mierda. Entonces no podemos matarlos, porque simplemente poseerán a otra persona. Tails miró a su alrededor, preocupado. Eso significa que no tenemos opción. Tenemos que pelear, pero no podemos acabar con ellos. Shagetta escupió sangre y sonrió. Entonces solo tenemos que dejarlos lo suficientemente jodidos para que no puedan seguir peleando. Silver levantó la mirada. Exacto. La batalla continuó. Silver usó su telequinesis para atrapar a Solaris y arrojarlo contra Iblis. Sonic y Shadow hicieron equipo para enfrentar a Time Eater. Knuckles peleó contra una versión oscura de él mismo, golpe a golpe. Mephiles solo observaba con diversión. Interesante, aún creen que pueden ganar. Prototype Blaze hackeó el código de Mephiles por un momento, inmovilizándolo. Silver cargó un ataque final. Una explosión de energía envolvió el campo de batalla. ¿Podrían ganar sin destruir los cuerpos de sus enemigos? ¿O estaban condenados a perder? Los Freedom Fighters estaban en las últimas. El campo de batalla era un desastre. Edificios destruidos, el suelo cubierto de grietas ardientes y el aire denso por el humo de la destrucción. Silver apenas podía mantenerse en pie. Shagetta jadeaba, con múltiples heridas en su cuerpo. Sonic y Shadow se sostenían mutuamente después de haber gastado casi toda su energía. Prototype Blaze miró a su alrededor. Todos estaban agotados. Mephiles sonreía con satisfacción. Esto termina aquí. Su lucha fue en vano. Ríndanse, y tal vez sean los últimos en morir. Silver apretó los dientes. Maldito. Pero entonces, Prototype Blaze recordó algo crucial. ¿Cómo pudo olvidarlo? Ella tenía control sobre el código de la zona en la que estaban. Espera. Gritó Blaze de repente, sorprendiendo a todos. ¿Qué ocurre? Preguntó Tails. Prototype Blaze sonrió. Puedo controlar la zona en la que estamos. Accediendo al código del entorno, Blaze comenzó a manipular el espacio a su alrededor. El aire vibró. Corrientes de datos invisibles comenzaron a reescribir la realidad. De la nada, enormes muros de energía emergieron del suelo. Los Freedom Fighters vieron cómo los muros comenzaron a empujar a los villanos hacia la grieta dimensional. Mephiles intentó resistirse, pero incluso su sombra fue absorbida por la fuerza del código reescrito.
Solaris rugió, pero no pudo evitar ser arrastrado. Time Eater intentó distorsionar la realidad, pero la zona misma estaba bajo el control de Blaze. Uno a uno, los villanos fueron obligados a entrar de nuevo en la grieta por donde vinieron. Blaze levantó una mano y cerró sus ojos, concentrándose. Con un último comando, cerró la grieta dimensional de una vez por todas. Un destello de luz iluminó la zona. ¡Boom! Cuando la luz se disipó, los villanos habían desaparecido. Los Freedom Fighters se quedaron en silencio. Habían ganado. Pero apenas. Silver cayó de rodillas, exhausto. Maldición, eso fue demasiado. Tails se apoyó en Knuckles, su cuerpo temblaba de cansancio. Pensé que íbamos a morir. Shagetta, con el cuerpo cubierto de heridas, simplemente sonrió. Para ser honestos, yo también. Pero Prototype Blaze sabía que no podían quedarse allí. Silver, tenemos que irnos. Silver miró a los Freedom Fighters. Sabía que este mundo era su hogar, pero también sabía que no pertenecía a él. Se levantó lentamente y miró a Sonic. Fue un honor pelear con ustedes. Sonic sonrió con fatiga. Cuando quieras volver, ya sabes dónde encontrarnos. Silver y Prototype Blaze abrieron un portal dimensional. Antes de cruzarlo, Silver miró una última vez a sus amigos. Nos vemos pronto. Y con un último paso, desapareció en el portal, dejando atrás la devastada Mobius. Silver caminaba con dificultad, cada paso que daba era una punzada de dolor recorriendo su cuerpo malherido. Su mirada se posó en Fledway, su supuesta pareja, aunque él aún no lo admitía. Verlo entrenar a Shade y Fiona le hizo sentir algo extraño en el pecho, pero decidió ignorarlo por ahora. Cuando regresó a la sala donde Prototype Blaze estaba descansando, notó algo inusual. No estaba sola. A su lado, pegada a ella, estaba Blaze, la Blaze original. Al parecer, cuando se estaban teletransportando, Blaze se había aferrado a su copia y había terminado aquí. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Silver, aún con el dolor palpitando en su cuerpo. Blaze tenía una expresión de confusión, pero también de firmeza. Quiero respuestas, exigió. Quiero saber por qué hay una copia mía y qué está ocurriendo aquí. Silver suspiró y se pasó una mano por el rostro, agotado. Hablaré contigo, pero después. Ya puedes irte. No. Blaze cruzó los brazos, negándose. Me quedo. Quiero saber todo y no me iré hasta obtener respuestas. Silver la miró en silencio, con los ojos cansados, y finalmente cedió. Haz lo que quieras. Pero no todos estaban de acuerdo con su decisión. Fledway no estaba nada contento con la presencia de Blaze y lo dejó claro con su expresión de disgusto. Silver, sin embargo, no tenía la energía para lidiar con eso. Se dirigió a su habitación y se dejó caer en la cama, cerrando los ojos con pesadez. Apenas los cerró, sintió dos energías chocar en la distancia. Blaze y Prototype Blaze estaban en una discusión verbal intensa, sus auras flameantes chocando en el aire. Silver solo suspiró, demasiado cansado para preocuparse, y dejó que el sueño lo arrastrara. El ambiente era oscuro y opresivo. Silver abrió los ojos y se encontró en un mundo distorsionado. Los colores estaban apagados, las texturas eran irregulares y el suelo parecía estar hecho de estática digital. Frente a él, de pie en el centro de la nada, estaba un Sans diferente. Su apariencia era grotesca, con un aura retorcida y una sonrisa perturbadora que se extendía más de lo normal. Sus ojos brillaban con un rojo enfermizo, y su voz, cuando habló, sonó como un eco distorsionado. Vaya, otro jugador en mi mundo. Silver intentó moverse, pero su cuerpo estaba rígido. No tenía control total sobre sí mismo. VHS Sans extendió la mano y, en un parpadeo, Silver fue lanzado contra el suelo con una fuerza brutal. Aquí no hay segundas oportunidades, susurró el esqueleto antes de lanzar una ráfaga de ataques. Huesos gigantes emergieron del suelo, esferas azules y naranjas comenzaron a rodearlo, y plataformas envenenadas aparecieron a su alrededor. Silver intentó esquivar, pero el ritmo de ataque era inhumano. Cada golpe lo hacía sentir como si su alma estuviera siendo destrozada. Silver gritó de dolor cuando un conjunto de Gaster Blasters lo alcanzó de lleno, dejándolo tirado en el suelo pixelado y distorsionado. VHS Sans caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando como un eco en la nada.
Se inclinó sobre Silver y, de repente, abrió la boca y gritó. El sonido era indescriptible. No era solo un grito, era un estruendo aterrador, una distorsión que resonaba en su cabeza como si sus propios tímpanos estuvieran a punto de explotar. El mundo tembló, la estática se intensificó, y todo se volvió blanco. Silver despertó de golpe. Su respiración era entrecortada y su corazón latía con fuerza. Se llevó una mano a la cabeza, sintiendo un fuerte dolor. Se levantó tambaleante y se dirigió al baño, abriendo la llave del agua fría y dejando que el líquido helado corriera sobre su rostro. El sueño había sido demasiado real. Pero no tenía tiempo para procesarlo. Salió del baño, se vistió y fue a preparar algo de comida, intentando recuperar la calma. Mientras cocinaba, Blaze lo observaba fijamente. Quiero respuestas. Ahora. Silver suspiró, sabiendo que no tenía escapatoria. Se sentó y comenzó a explicarle todo. Sobre el multiverso, sobre Prototype Blaze, sobre los viajes entre realidades. Blaze escuchó con atención, sin interrumpirlo, procesando cada palabra. Cuando terminó de hablar, Silver se levantó y se estiró. Voy a buscar a Shagetta. Blaze no intentó detenerlo. Shagetta estaba entrenando cuando Silver lo encontró. Sus movimientos eran rápidos y precisos, su energía giraba alrededor de su cuerpo como una aura dorada. Cuando terminó su entrenamiento, Silver se acercó. Voy a viajar a otro multiverso, le dijo sin rodeos. Esta vez voy a Undertale. Shagetta se detuvo en seco. Su expresión cambió al instante, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Undertale? Repitió, con una seriedad poco común en él. No me gusta ese lugar. Silver lo miró con curiosidad, pero Shagetta solo suspiró y negó con la cabeza. Cuando vayas a Undertale, Clasion irá contigo. Yo me quedaré aquí por ahora. Silver asintió y, sin perder más tiempo, partió. El teletransporte lo llevó directamente al salón del juicio. La atmósfera era pesada, el lugar estaba sumido en sombras. Y ahí, en el centro de la sala, estaba él. VHS Sans. El esqueleto estaba ocupado, enfrentándose a otro jugador. Silver pudo ver cómo el humano que luchaba contra él estaba al borde de la derrota. Silver intentó moverse, pero Sans ni siquiera se giró a verlo. Espera tu turno. Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera su espalda. Pero Silver no tenía intención de quedarse quieto. Aprovechó un momento de distracción y se liberó de la presión invisible que lo mantenía inmóvil. Justo cuando estaba por intervenir, una presencia familiar apareció a su lado. Frisk. El niño lo miró con determinación y asintió. Ambos entendieron que debían enfrentarse juntos a VHS Sans. La pelea estaba por comenzar. Silver se encontraba de pie en el oscuro y lúgubre salón del juicio, con sus energías al límite. Frente a él, VHS Sans flotaba en el aire, con su horripilante sonrisa torcida y sus ojos resplandeciendo con un brillo distorsionado, como si la misma corrupción del código de aquel universo lo rodeara. A su lado estaba lo que él creía que era Frisk, pero cuando la miró detenidamente, algo no encajaba. Sus movimientos eran demasiado precisos, su expresión demasiado vacía. ¿Quién eres realmente?, murmuró Silver, girando su cabeza hacia ella. La figura lo miró de reojo, sin apartar su vista del amenazante esqueleto flotante. Me llaman Player, respondió con frialdad. No soy Frisk. Solo soy alguien que se aburrió de ver los mismos finales y decidió jugar con los límites del código. Silver frunció el ceño. Ahora todo tenía sentido. Player no era alguien común, era un usuario que había hackeado la realidad misma de esta dimensión para manipularla a su antojo. Sin embargo, ni siquiera él parecía confiado contra VHS Sans. ¿Y crees que podemos ganar?, preguntó Silver, flexionando sus manos con dificultad. No podía acceder a todo su poder en esta dimensión, lo cual lo limitaba. Player entrecerró los ojos. No hay victoria asegurada. Pero si no peleamos, estamos muertos. Antes de que pudieran seguir hablando, VHS Sans rió con un tono distorsionado y aterrador. Su cuerpo parpadeaba, como si su existencia misma estuviera glitcheando. Vaya, así que no estás solo. Supongo que eso hará esto más divertido, para mí. Sin darles tiempo a reaccionar, VHS Sans levantó su mano esquelética y, de la nada, un torrente de huesos gigantes emergió del suelo, apuntando directamente a Silver y Player.
Silver se impulsó con sus habilidades telequinéticas, esquivando por poco los huesos afilados, mientras Player saltaba de manera inhumana, moviéndose con la precisión de alguien que conocía cada patrón de ataque. «Prepárate, esto apenas empieza», gritó Player, invocando un menú de selección frente a él. Sus dedos se movieron con rapidez, activando una serie de mejoras sobre sí mismo. Su velocidad aumentó, y con un destello repentino, sacó un arma brillante. La Knifeoth Determination. Silver vio cómo Player avanzaba sin miedo, atacando a VHS Sans con movimientos rápidos y calculados. La cuchilla brilló de un rojo intenso cuando logró perforar el brazo de Sans. Sin embargo, lo que ocurrió después fue completamente inesperado. VHS Sans dejó escapar una carcajada enfermiza, y en vez de mostrar signos de dolor, su cuerpo comenzó a brillar con una energía oscura y corrupta. Su ojo izquierdo se iluminó con un tono rojo y azul, y el glitch en su cuerpo se intensificó. «Oh, creo que te has metido en problemas», susurró con una voz deformada. De repente, todo el campo de batalla cambió. El salón del juicio se deformó en una espiral de datos corruptos, las paredes se convirtieron en códigos parpadeantes y el suelo desapareció bajo sus pies, dejándolos suspendidos en un vacío digital. VHS Sans se elevó más alto, extendiendo sus manos y generando cientos de calaveras Gaster, cada una de ellas con un brillo más amenazante que la anterior. Sin previo aviso, las calaveras dispararon un aluvión de láseres a una velocidad imposible de predecir. Silver y Player hicieron lo que pudieron para esquivar, pero los ataques eran demasiado veloces y erráticos. Silver sintió una explosión de dolor cuando uno de los rayos lo golpeó directamente en el costado, enviándolo a volar. Player no corrió con mejor suerte. Aunque intentó usar Axe para evadir el daño, VHS Sans simplemente reescribió las reglas de la dimensión, desactivando temporalmente sus trucos. «Maldita sea, nos tiene atrapados en su juego», gritó Player, viendo cómo su código era manipulado en tiempo real. Silver apretó los dientes. No podía permitir que terminara así. Usando la poca energía que le quedaba, se concentró en levantar una serie de escombros flotantes para crear una barrera improvisada. «Tenemos que encontrar una forma de sacarlo de su dominio», exclamó Silver. Pero antes de que pudieran idear un plan, VHS Sans ya estaba sobre ellos. Se teletransportó justo al frente de Player y lo sujetó del cuello, levantándolo en el aire. «No puedo matarte como a los otros, pero puedo hacer que te arrepientas de haber venido aquí». Con un movimiento brutal, VHS Sans lanzó a Player contra Silver, haciéndolos chocar violentamente. Silver sintió como si su cuerpo se estuviera partiendo en pedazos. Todo parecía perdido. La dimensión estaba bajo el control absoluto de VHS Sans, y ellos apenas podían moverse. Pero entonces, algo cambió. Del suelo corrupto emergió un charco de tinta negra, expandiéndose rápidamente. De repente, una mano delgada y manchada de tinta salió del charco, agarrando con fuerza a Silver y a Player. «¿Qué demonios?», fue lo único que alcanzó a decir Player antes de ser arrastrado. El vacío se distorsionó y, en un instante, Silver y Player fueron absorbidos completamente por la tinta. Cuando abrieron los ojos, ya no estaban en el salón del juicio. Estaban en un lugar completamente distinto, un espacio en blanco con pequeños parches de tinta flotando en el aire. Player se levantó de inmediato, jadeando. Frente a ellos, una figura de apariencia esquelética, pero con un estilo mucho más artístico y fluido, los observaba con una sonrisa despreocupada. Su cuerpo parecía hecho de tinta, y sus ojos reflejaban curiosidad. «Vaya, parece que llegué justo a tiempo», dijo la figura con tono animado. «Ustedes sí que saben meterse en problemas». Silver parpadeó varias veces, confundido. Player, en cambio, parecía reconocer a la figura de inmediato. «Ink Sans», susurró con alivio y sorpresa. El esqueleto de tinta se cruzó de brazos y sonrió. «Así es. Y si están aquí, significa que están en serios problemas con ese VHS Sans». Silver respiró hondo. No sabía exactamente quién era Ink Sans, pero en ese momento, era la única esperanza que tenían para sobrevivir. Después de que Ink Sans le reveló la gravedad de la situación en el Underverso, el protagonista, aún asimilando su nueva identidad como Silver, no pudo evitar sentir una mezcla de incertidumbre y responsabilidad. Aunque todavía no dominaba completamente sus poderes, sabía que debía actuar.
Después de todo, la estabilidad del multiverso estaba en juego, y aunque sus recuerdos de su vida anterior como Daniel no eran del todo claros, el sentido del deber seguía presente. Entonces, ¿quién es este Cross y por qué está causando estos desastres dimensionales? Preguntó Silver, con el ceño fruncido mientras observaba a Ink-Sans, esperando una explicación más detallada. Ink-Sans suspiró, su mirada vacía reflejando el peso de lo que tenía que contar. Cross no es un ser común. Es una criatura de un universo fragmentado, alguien que, por alguna razón, ha conseguido fragmentos de diferentes dimensiones. Con estos fragmentos, puede alterar las realidades, crear distorsiones, y lo peor de todo, puede fusionar realidades de formas impredecibles. Es extremadamente peligroso, y ha estado causando rupturas en las paredes entre los universos. Dijo Ink-Sans, frunciendo el ceño. Lo que más nos preocupa es que cada vez que altera una dimensión, su influencia crece. Y si no lo detenemos pronto, el Underverso, y todo lo que conocemos, se desmoronará. Silver asintió, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. Aunque había sido reencarnado en el cuerpo de Silver, con sus poderes telequinéticos y habilidades mejoradas, enfrentarse a un enemigo con la capacidad de alterar dimensiones era algo fuera de su alcance de comprensión. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Silver, con determinación. Sabía que no podía escapar de esto. Te necesitamos en el Underverso. Tú, con tus habilidades, podrías ayudarnos a detectar las distorsiones antes de que se vuelvan irreversibles. Tu capacidad para manipular energías podría ser clave para estabilizar las realidades afectadas. Además, si encontramos a Cross, necesitamos que lo enfrentes. Él no solo tiene poder, sino que también tiene aliados. Criaturas de otras realidades que han caído bajo su influencia. Explicó Ink-Sans, su tono grave. Silver pensó por un momento. Aunque el miedo se filtraba en su mente, una parte de él sabía que esto era lo correcto. Si no actuaba ahora, lo que quedara de su mundo podría desaparecer. Después de todo, había algo que nunca había dejado de lado, incluso después de su reencarnación. Su deseo de hacer lo correcto, de proteger lo que valía la pena. Entonces vamos. Dijo con firmeza, preparado para lo que fuera necesario. Con un gesto de su mano, Ink-Sans activó una grieta en el espacio, una abertura en la tela misma de la realidad que los conectó al Underverso. La distorsión era palpable, un resplandor vibrante que cambiaba de color a medida que se acercaban. Al cruzar la grieta, Silver sintió una sacudida en su interior. El aire en el Underverso era espeso, cargado de una energía caótica. Cada paso que daban resonaba de manera extraña, como si los ecos de infinitas realidades se entrelazaran a su alrededor. Ten cuidado, este lugar es inestable. Las leyes de la física y el tiempo no funcionan de la misma manera aquí. Advirtió Ink-Sans mientras caminaban por el terreno distorsionado. Mientras avanzaban, Silver se dio cuenta de lo que Ink-Sans quería decir. En algunas partes del paisaje, el tiempo parecía moverse en dirección contraria, y en otras, la gravedad no se sentía en absoluto. Era un lugar fuera de lo común, un caos de realidades colapsando. Tras avanzar por un sendero tortuoso, llegaron a una ciudad derruida que parecía haber sido arrancada de una dimensión distorsionada. Edificios flotaban en el aire, mientras que el suelo estaba cubierto por grietas que emitían una luz oscura y peligrosa. Este lugar, murmuró Silver, observando las ruinas. ¿Es aquí donde Cross está haciendo sus estragos? Ink-Sans asintió, señalando un edificio en el centro de la ciudad, un enorme palacio en ruinas que emanaba una energía maligna. Parecía estar en el corazón de las distorsiones. Ese es su refugio, donde está tratando de reunir los fragmentos de las dimensiones. Debemos apresurarnos antes de que cause más daño. Dijo Ink-Sans, mientras comenzaba a moverse hacia el edificio. Al llegar al palacio, la distorsión en el aire era aún más intensa. Silver podía sentir cómo sus poderes fluctuaban, inestables. No estaba seguro de qué esperar, pero algo le decía que este sería un enfrentamiento como ninguno. De repente, una figura apareció en el umbral del edificio, un ser con una apariencia extraña, su cuerpo. La distorsión en el aire se intensificó a medida que el grupo avanzaba hacia el palacio. Los ecos de las realidades colisionando resonaban como un canto aterrador. La tensión era palpable, y el protagonista, Silver, sentía cómo la energía en el Underverso afectaba incluso sus habilidades. El peso de la misión lo presionaba, pero no había vuelta atrás. Tenían que detener a Cross.
De repente, una sombra se movió entre las ruinas, y la figura de Gaster, el misterioso ser que tenía la capacidad de manipular las leyes del espacio-tiempo, emergió de la oscuridad, acompañado por una legión de criaturas de pesadilla. Su presencia era como un mal presagio. Así que has venido a interferir, Ink Sans, y tú también, Silver. La voz de Gaster retumbó, fría y calculadora, mientras sus ojos brillaban con una luz siniestra. Qué triste que se arrastren hasta aquí, solo para ser destruidos. Con un movimiento de su mano, las sombras se alzaron y se lanzaron contra ellos. Ink Sans, con su característico estilo de lucha, comenzó a usar sus habilidades para evitar los ataques, pero Gaster no estaba solo. Otros seres de dimensiones distorsionadas, figuras incompletas que se retorcían y cambiaban de forma, comenzaron a rodearlos. El player se preparó para luchar, sus poderes resonando a través del Underverso. Sin embargo, sabían que estaban en desventaja. La energía distorsionada del lugar les dificultaba mantener el control completo de sus habilidades. La batalla fue feroz y llena de caos. Las fuerzas de Gaster atacaban implacablemente, y el grupo trataba de defenderse. Ink Sans luchaba con todas sus fuerzas, usando su habilidad para manipular el espacio-tiempo, pero a medida que la pelea continuaba, la presión sobre ellos aumentaba. Gaster tenía la ventaja, su dominio sobre las distorsiones y la capacidad de manipular el entorno lo hacía casi invencible. Finalmente, después de un largo y agotador enfrentamiento, Gaster logró vencerlos. Sus ataques arremetieron con tal fuerza que Ink Sans, agotado y con las energías mermadas, fue derribado. Silver y Player cayeron también, incapaces de resistir más. Gaster sonrió con satisfacción al ver cómo sus enemigos caían. Es inútil luchar. El Underverso ya está bajo mi control. Dijo, su voz resonando ominosamente. Ahora, sus almas, serán destruidas y su existencia será borrada. Con un gesto, Gaster comenzó a extraer las almas de Ink Sans y el Player, como si se tratara de simples partículas. El aire se volvió aún más pesado, y parecía que todo estaba perdido. La realidad misma estaba a punto de desmoronarse a su alrededor. Pero justo cuando todo parecía ir a la deriva, Ink Sans activó una última acción desesperada. Un destello de luz brilló en la oscuridad, y con un último esfuerzo, usó sus poderes para teletransportar a todos fuera del palacio. Sin embargo, el poder de Gaster era tan grande que la acción no fue perfecta. El grupo se dispersó a través de diferentes dimensiones, cayendo en realidades separadas del Underverso. Player se encontró en un lugar extraño y oscuro, el aire frío y denso. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que había caído en un mundo sombrío y lleno de desesperación. Miró a su alrededor y observó las ruinas de un pueblo conocido, Horrortale. El Horrortale, un universo donde el mal se había apoderado de casi todo. La versión de Sans en este mundo era mucho más sombría, y las criaturas que lo habitaban no eran más que sombras de lo que alguna vez fueron. Player sintió una extraña sensación al ver los edificios desmoronados y las luces apagadas, como si el mundo estuviera muerto, pero aún respirara. Mientras avanzaba, los ecos de voces distorsionadas resonaban en el aire. Player sintió una presión, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Sabía que algo o alguien no quería que estuviera allí, pero aún así, tenía que avanzar. En ese momento, una sombra emergió de la oscuridad. Toriel, con una expresión que reflejaba tanto desesperación como determinación, caminó hacia él. No deberías estar aquí, dijo con voz temblorosa, pero firme. Si te quedas, todos los secretos que crees que comprendes serán revelados, y no sé si estás listo para enfrentar lo que te espera. Player trató de acercarse, pero algo lo detuvo. Sabía que no podía mostrarse completamente, que había algo que debía mantenerse oculto, algo relacionado con Betty. Si se revelaba, ya no sería una pieza secreta en este complejo tablero de dimensiones y realidades. En otro lugar, Ink Sans había caído en una dimensión desconocida, aún sin poder comprender del todo en qué mundo se encontraba. Pero a pesar de la confusión, había una sensación extraña, una vibración de poder en el aire. Todo indicaba que algo o alguien de este universo tendría un papel importante en la lucha que aún estaba por librarse. Mientras tanto, Silver, que había caído en una dimensión que reconoció como el universo donde él y Shageta habían llegado por primera vez, se encontró frente a un panorama inestable. Las ruinas de un mundo a medio desmoronarse lo rodeaban, y el tiempo parecía estar corriendo de forma errática. No sabía qué había sucedido con Shageta, pero de alguna manera, sabía que su destino estaba entrelazado con el de los demás.
Este lugar era extraño, diferente de todo lo que había conocido. Parecía que el tiempo y las dimensiones se fragmentaban, desmoronándose. A lo lejos, pudo ver algunas figuras conocidas, pero ninguna parecía real. Había algo en el aire, como si las respuestas estuvieran justo al alcance de su mano, pero no podía alcanzarlas. A medida que caminaba, llegó a una ciudad en ruinas. La energía que emanaba de ella era inconfundible, y al ver un rostro familiar al final de una calle, se dio cuenta de que los eventos de Ligtale estaban ocurriendo aquí. Pero el problema era que Ligtale no quería mostrarse ante Toriel. Si lo hacía, se revelaría de Betty, y eso cambiaría el curso de todo. Ligtale, al igual que el resto de ellos, estaba atrapado en esta dimensión fragmentada, luchando por mantener su existencia en secreto. Mientras caminaba por las desoladas ruinas de este mundo, algo no estaba bien. El aire vibraba con una energía inusitada, como si el universo entero estuviera tomando una respiración profunda, esperando el momento adecuado para liberar todo su poder. Silver se encontraba en medio de esta tensión. Todo lo que había observado hasta ahora le indicaba que algo mucho más grande estaba en marcha. Pero lo que más lo inquietaba era lo que había presenciado en las distantes calles. Una masacre. En el horizonte, las figuras de Chara, Sans, Asriel, Gaster, y incluso el pobre Papyrus caían a manos de Betty. Ella, con su poderosa manipulación de las dimensiones, destruía todo a su paso. Papyrus, quien antes había sido un héroe en su propio universo, ahora estaba bajo el control de Betty, sus movimientos eran torpes y desordenados, como si estuviera siendo marioneteado por una fuerza invisible. Lo que más le desconcertaba era Frisk. Verla al lado de Betty no hacía sentido. ¿Cómo era posible que alguien con tanto poder, alguien con la capacidad de cambiar el curso de las dimensiones, se hubiera unido a una causa tan maligna? Su rostro mostraba una expresión decidida, y no había un solo indicio de duda en sus ojos. Frisk estaba completamente comprometida con la causa de Betty, y eso desmoronaba la imagen que Silver había tenido de ella en su mente. Con un profundo suspiro, Silver decidió que debía intervenir, aunque algo en su interior le decía que aún no era el momento para revelar su verdadero poder. Pero no podía quedarse allí observando cómo sus amigos eran masacrados. Betty y Frisk tenían el control absoluto de la situación, y él estaba siendo un espectador pasivo. Necesitaba hacer algo, pero no quería revelar toda su fuerza sin estar completamente preparado. Justo cuando Betty levantaba su mano, desintegrando a Gaster, Silver sintió que el tiempo se detenía por un segundo. Frisk se acercó a Betty, dándole apoyo en sus ataques mientras la energía oscura de Betty comenzaba a rodearla. Los ojos de Frisk brillaban con una intensidad aterradora, como si una fuerza mucho mayor que la propia voluntad de la niña estuviera controlando sus acciones. Esto no está bien, pensó Silver, mientras sus puños se apretaban. Un vago sentimiento de traición invadió su mente, y el odio que solía mantener bajo control comenzaba a emerger. No, murmuró para sí mismo. No puedo quedarme quieto. Ellos son mis amigos. No voy a dejar que esto suceda. Al tomar su decisión, Silver se lanzó hacia Betty. La sorprendente velocidad con la que se movió lo hizo casi invisible a los ojos de sus enemigos. Con un salto veloz, ejecutó una patada perfecta, sorprendiendo por completo a Betty, quien no esperaba un ataque tan directo. Ella fue arrojada unos metros hacia atrás, descolocada por un momento. Sin embargo, en el mismo instante, la atmósfera cambió. Los acordes de una canción conocida comenzaron a resonar, amplificándose hasta llenar todo el espacio. La música de Megalovania comenzó a sonar con fuerza, y Silver, al escucharla, sintió como si una ola de energía pura lo atravesara. No era solo música, era la señal de que algo mucho más grande estaba por desatarse. En ese preciso momento, Frisk apareció frente a Silver, su rostro ahora completamente oscuro, una expresión de ira y desesperación dibujada en su cara. La niña, controlada por Betty, lo miró con odio absoluto. ¿Así que te atreves a intervenir? La voz de Frisk era fría, casi inhumana. ¿Realmente crees que puedes detener a Betty con tus débiles intentos? Silver intentó hablar, con la esperanza de llegar a la niña que alguna vez conoció, pero Frisk no le dio oportunidad. Sin previo aviso, Frisk levantó su brazo, y un torrente de energía oscura se disparó hacia él, impactándolo directamente en el pecho. La fuerza de la explosión lo lanzó hacia atrás, y su visión se nubló por un momento. No te hagas ilusiones. Frisk continuó atacando, cada golpe marcado por un odio palpable.
Silver, apenas recuperándose, se puso de pie, sintiendo el dolor de la última descarga aún recorriendo su cuerpo. En su mente, se agitaban las dudas, pero también una determinación feroz. Frisk estaba bajo el control de Betty, pero eso no significaba que estuviera irremediablemente perdida. Sabía que podía salvarla, pero para ello necesitaría tiempo y concentración. De repente, un destello de luz apareció en sus ojos. Una idea brilló en su mente, una táctica que, aunque peligrosa, podría darle la oportunidad de actuar. Frisk, escúchame, intentó nuevamente, con la voz llena de convicción. Esto no eres tú. Estás siendo controlada por Betty, pero puedes liberarte de su influencia. Yo sé que lo puedes hacer. Frisk lo miró con una intensidad feroz, pero en sus ojos se asomaba algo más. Un atisbo de duda, una frágil chispa de humanidad que aún quedaba dentro de ella. Pero Betty, quien observaba todo desde las sombras, no permitió que Frisk se detuviera. Con un solo gesto, ordenó a Frisk que atacara con más fuerza. La batalla continuó con intensidad. Silver no podía permitirse perder el control, no podía ser imprudente. Aunque las energías oscuras de Betty le acechaban y la música de Megalovania llenaba el aire, sabía que no podía rendirse. Con un suspiro, Silver cerró los ojos por un momento, concentrándose. El ataque de Frisk se acercaba de nuevo, pero esta vez Silver fue más rápido. Esquivó el golpe con un salto ágil y, con una velocidad descomunal, golpeó a Frisk en el costado, intentando desorientarla. La energía oscura se disipó momentáneamente, y por un segundo, Frisk volvió a ser ella misma, consciente de lo que estaba sucediendo. «Frisk, despierta», gritó Silver. El silencio llenó el espacio por un instante, y todos los ojos se centraron en Frisk. La niña temblaba, luchando contra las voces en su cabeza, mientras la energía oscura de Betty comenzaba a restablecerse, pero por un momento, el control de Betty había comenzado a quebrarse. Frisk miró a Silver, confundida y aterrada por lo que había hecho, pero aún con esperanza. Sin embargo, la situación estaba lejos de ser resuelta. Betty no estaba dispuesta a perder a Frisk tan fácilmente. El caos apenas comenzaba. El aire estaba impregnado con el olor del polvo y la desesperación. Silver intentaba con todas sus fuerzas hacer entrar en razón a Frisk, pero sus palabras caían en oídos sordos. Ella estaba demasiado sumida en la oscuridad de Betty, su mente completamente atrapada en un abismo del que parecía imposible salir. A pesar de su convicción y la esperanza de que aún quedaba algo de la verdadera Frisk dentro de ella, todo intento de rescatar su humanidad parecía en vano. Antes de que pudiera reaccionar, un poderoso ataque combinado de Betty y el controlado Papyrus lo alcanzó de lleno. Silver apenas pudo ver el destello oscuro de la energía antes de ser brutalmente impactado. El mundo a su alrededor se volvió un caos de dolor y confusión. Sintió cómo sus músculos se desgarraban, su cuerpo golpeaba el suelo con violencia, y la sangre comenzaba a brotar de múltiples heridas. Se incorporó con dificultad, jadeando, solo para encontrarse con Frisk de pie frente a él, con su cuchillo en alto, lista para darle el golpe final. Esto era el final. Pero entonces, Sans y Asriel aparecieron en el último momento, interponiéndose entre él y la niña corrompida. «Frisk, por favor, despierta», gritó Asriel, con los ojos llenos de desesperación. Sans, con su característica sonrisa ahora reducida a una línea severa, conjuró sus ataques de hueso y blasters, disparando ráfagas de energía para mantener a raya a Frisk. Gaster, mientras tanto, usaba sus habilidades para contener tanto a Papyrus como a Betty, asegurándose de que no pudieran intervenir mientras intentaban salvar a Frisk. Pero Frisk no reaccionaba. Cada palabra que le dirigían, cada intento de Sans y Asriel por traerla de vuelta, era ignorado. Ella solo atacaba con una precisión implacable, cada golpe más letal que el anterior. La Frisk que conocían parecía haber desaparecido por completo, y en su lugar solo quedaba una guerrera sin emociones que luchaba a las órdenes de Betty. Darse cuenta de esto dolió más que cualquier herida. Ya no podían perder más tiempo. Si no podían hacer que reaccionara, lo único que quedaba era pelear contra Betty directamente. El último sacrificio. A pesar de sus heridas de gravedad, Silver se levantó con la ayuda de Sans. Gaster aún mantenía el campo de batalla bajo control, pero estaba claro que Betty era demasiado fuerte. Y entonces, sucedió lo peor. En un momento de distracción, la esfera rosada de Betty se deslizó silenciosamente por el campo de batalla, acercándose a Asriel sin que nadie lo notara. Antes de que pudiera reaccionar, fue absorbido.
¡No! El grito de Chara fue desgarrador, mientras veía cómo Asriel desaparecía dentro de la bola de energía. Pero en su último momento, Asriel no se rindió. Desde dentro de la esfera, canalizó toda su energía y lanzó un ataque devastador contra Betty. La explosión resultante sacudió toda la zona, creando un destello cegador de luz que iluminó el lugar como si fuera de día. El ataque fue lo suficientemente poderoso como para abrir un hueco en las defensas de Betty. Era la única oportunidad de escapar. «¡Vámonos!», gritó Gaster, usando sus portales para sacarlos del lugar. Sin perder más tiempo, Sans, Chara, Silver y Gaster saltaron a través del portal, dejando atrás a Betty y la oscura realidad de la batalla. Cuando Silver abrió los ojos de nuevo, se encontraba en un lugar cálido, seguro. La casa de Toriel. El aroma a té y canela impregnaba el aire, pero en lugar de una sensación de calma, el ambiente estaba cargado de tristeza. Toriel se acercó corriendo en cuanto vio a Silver herido y lo abrazó con fuerza. «¡Estás vivo!», exclamó, con lágrimas en los ojos. Pero cuando vio la expresión oscura en el rostro de Sans y Chara, su alegría se convirtió en preocupación. «¿Qué ocurrió? ¿Dónde está Asriel?». Nadie respondió de inmediato. Pero finalmente, fue Chara quien habló. Su voz era baja, quebrada. Betty lo absorbió. Toriel se quedó paralizada. Su rostro se volvió pálido, y por un momento pareció que todo el mundo se había detenido. «No», susurró, llevándose una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas en el suelo. El dolor en su rostro era desgarrador. ¿Cómo pudo pasar esto? La noticia destrozó a Toriel por completo. Sans miró hacia el suelo, su expresión era una mezcla de ira y desesperación. Silver, por su parte, estaba en silencio, aún procesando todo lo que había ocurrido. No solo habían perdido a Asriel, sino que Betty ahora tenía su alma, volviéndola aún más poderosa. El tiempo se les acababa. Mientras tanto, en el exterior, Betty estaba desatando el caos absoluto. Ahora con el alma de Asriel fusionada con su esencia, su poder era prácticamente imparable. Las sombras a su alrededor crecían, deformando la realidad misma. Las estructuras temblaban, y la energía oscura se extendía como un veneno, devorando todo a su paso. Las almas atrapadas en su poder lloraban en silencio, sin posibilidad de ser liberadas. Cada segundo que pasaba, Betty se volvía más fuerte. Y ahora, con Frisk aún a su lado, controlada por su influencia, las posibilidades de vencer parecían desvanecerse. Pero Silver no estaba dispuesto a rendirse. Desde su posición, aún herido, miró a sus compañeros con determinación. «No podemos dejar que esto termine así. Asriel se sacrificó por nosotros. No podemos dejar que haya sido en vano». Sans apretó los puños. Chara, con los ojos llenos de ira, asintió en silencio. Gaster, quien hasta ahora había permanecido analizando la situación, finalmente habló. «Si vamos a pelear contra ella, necesitaremos un plan». Las piezas del tablero estaban en su lugar. Ahora solo quedaba decidir cómo iban a detener a Betty, antes de que todo fuera destruido. Los días transcurrieron en un doloroso silencio. Silver, aún debilitado, permanecía en la casa de Toriel, ajeno a lo que ocurría afuera. Las heridas en su cuerpo estaban sanando, pero las de su corazón eran más profundas. Cada día despertaba con la esperanza de ver a sus amigos, de escuchar sus voces y saber que seguían allí. Pero nadie regresó. La casa se había convertido en un refugio de soledad. Toriel, Asgore, Sans, Chara, Gaster y los demás habían partido hacía días, dejando la seguridad de la casa en busca de una última oportunidad de vencer a Betty. Silver no había podido acompañarlos. Su cuerpo aún no estaba listo para otra batalla. Lo último que recordaba era la discusión sobre el plan. Sans y Chara intentarían traer de vuelta a Papyrus, con la esperanza de liberarlo del control de Betty. Asgore y Toriel se encargarían de intentar recuperar a Frisk, convencidos de que aún quedaba algo de bondad en su interior. Gaster, junto con los otros combatientes, atacarían a Betty directamente. Una estrategia arriesgada, pero era la última oportunidad. Silver quería haber estado allí, pero su estado se lo impidió. La fiebre, el dolor y la debilidad lo mantuvieron postrado en cama, incapaz de moverse. Hasta que, al fin, una mañana despertó y todo estaba en silencio. Un silencio aterrador. La ciudad devastada.
Se incorporó con dificultad, sus músculos aún resentidos por la falta de movimiento. La casa estaba vacía. Demasiado vacía. Un escalofrío recorrió su espalda. Toriel. Sans. Chara. Nadie respondió. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Sin perder más tiempo, salió de la casa, solo para ser recibido por un paisaje desolador. Las ruinas de la ciudad estaban aún más destruidas que antes. El suelo estaba cubierto de escombros, las paredes de los edificios resquebrajadas, y un aire pesado impregnaba la atmósfera. No había señales de vida. Solo destrucción. El miedo lo invadió. Algo estaba mal. Muy mal. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba lentamente entre los restos del desastre. No había cuerpos, no había rastros de lucha reciente, pero el aura oscura de Betty aún se sentía en el aire. Hasta que algo llamó su atención. En medio de las ruinas, una pequeña esfera metálica brillaba entre los escombros. Una grabadora. La tomó con manos temblorosas y presionó el botón de reproducción. La estática sonó primero, seguida de una voz cálida y familiar. Toriel. Si alguien encuentra esto, significa que el plan ha comenzado. La voz sonaba calmada, pero Silver podía notar el leve temblor en sus palabras. La imagen en la pantalla mostró a todos los que se habían ido. Sans, Chara, Gaster, Toriel, Asgore, Alpes, Undine, todos estaban allí, de pie frente a la cámara, algunos con sonrisas forzadas, otros con expresiones de determinación. Toriel continuó. Hemos ideado un plan. No es perfecto, pero es nuestra última oportunidad. Sans y Chara intentarán salvar a Papyrus. Asgore y yo iremos tras Frisk. Y los demás, enfrentarán a Betty. La imagen cambió por un momento. Sans se acercó a la cámara y levantó la mano en señal de saludo. Si estás viendo esto, supongo que ya pasó lo peor. Pero no te preocupes, lo resolveremos como siempre lo hacemos. No es la primera vez que enfrentamos una locura como esta. Intentó sonar despreocupado, pero Silver pudo ver en sus ojos algo que lo hizo estremecer. Duda. Después, Chara apareció en pantalla. Su sonrisa era desafiante, pero también tenía miedo. Tienes que resistir, Silver. Sin importar lo que pase, sigue luchando. No dejes que todo termine aquí. La imagen volvió a Toriel y Asgore. Ambos se miraron con tristeza antes de volver la vista a la cámara. Volveremos con buenas noticias, lo prometemos. Y la grabación terminó. El vacío de la pérdida. Silver se quedó paralizado. Ahora lo entendía. El plan había fallado. Ellos, no habían vuelto. La esperanza que había mantenido en su corazón se hizo pedazos. El dolor lo golpeó con fuerza, hundiéndolo en una desesperación absoluta. No estaban. No iban a volver. Sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Se dejó caer de rodillas en el suelo, apretando los puños con fuerza. El peso de la derrota lo aplastó por completo. Había fallado. No había podido ayudar. No había podido protegerlos. Había permanecido en la seguridad de la casa mientras ellos daban sus vidas por una última oportunidad de salvar este mundo. Y ahora estaban muertos. Todos. Sans, Chara, Asgore, susurró, con la voz quebrada. Las lágrimas caían sin control mientras golpeaba el suelo con frustración. Un grito desgarrador escapó de su garganta, resonando en la ciudad muerta. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Qué sentido tenía seguir adelante, si todo había acabado? El dolor era insoportable. La culpa, abrumadora. Pero entonces, recordó las últimas palabras de Chara. Sigue luchando. No dejes que todo termine aquí. Esas palabras se grabaron en su mente. No podía rendirse. No ahora. Apretó los puños y secó sus lágrimas. El dolor no desaparecería, pero no podía dejar que la muerte de sus amigos fuera en vano. Si Betty seguía con vida, él también. Y mientras estuviera vivo, pelearía hasta el final. El grito de dolor y rabia de Silver resonó en las ruinas de la ciudad, su desesperación transformándose en algo más, en poder. Desde lo más profundo de su ser, una energía dorada empezó a emanar. Su cuerpo tembló con la intensidad del cambio, su cabello plateado comenzó a tornarse de un color dorado resplandeciente, y una aura incandescente lo rodeó. Sus heridas se cerraron rápidamente, como si una fuerza desconocida lo estuviera curando.
Su sangre híbrida había despertado. Él era un Saiyajin. Y ahora, había alcanzado la forma de un Super Saiyan. Betty, murmuró con voz profunda, mientras su energía dorada iluminaba los escombros a su alrededor. Sin perder un segundo más, se elevó en el aire y salió disparado hacia donde sentía su presencia. El enfrentamiento final. Silver atravesó el cielo como un meteoro dorado, dejando tras de sí una estela de energía. Su corazón latía con fuerza, alimentado por una ira ardiente y una determinación inquebrantable. En cuanto llegó al epicentro del desastre, la vio. Betty. Se encontraba de pie en medio de la devastación, con su sonrisa sádica intacta. Pero lo que realmente hizo que la sangre de Silver hirviera fue lo que flotaba a su alrededor. Las almas de sus amigos. Las esferas de luz, que alguna vez fueron los corazones de aquellos a quienes amaba, giraban en torno a ella, atrapadas en su control. Asriel, Sans, Chara, Toriel, Asgore, todos. Los había liberado, solo para esclavizarlos aún más. Vaya, vaya, dijo Betty con tono burlón. Así que aún quedaba una molestia más. Silver apretó los puños, su aura crepitando como llamas doradas. Suéltalos. Betty rió. ¿Por qué haría eso? Mira qué bonitos se ven en mi colección. Con un simple movimiento de su mano, las almas comenzaron a distorsionarse. Y entonces, sus amigos aparecieron frente a él, con los ojos vacíos, sin expresión. Había convertido sus cuerpos en marionetas. Sin previo aviso, atacaron. El primero en moverse fue Sans. Sus blasters aparecieron en el aire y dispararon directamente contra Silver. Logró esquivarlos por instinto, pero apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Chara apareciera tras él con su cuchillo en alto. Toriel y Asgore se lanzaron al combate juntos, cubriéndola con una lluvia de fuego mágico. Asriel cargó contra él con su forma de dios del hipermuerte, lanzando lanzas de luz que rasgaban el aire. Silver apenas podía mantenerse en pie. Cada uno de ellos era un guerrero formidable. Y ahora, sin voluntad propia, luchaban con todo su poder. Pero él no los atacaría. No voy a pelear contra ustedes. Gritó mientras esquivaba los ataques. Sin embargo, Betty se limitó a reír. Entonces morirás. Silver rugió con furia y comenzó a cargar su energía. Su cuerpo vibraba con un poder nuevo, algo que nunca antes había sentido. Con un grito, se impulsó contra Betty con una velocidad abrumadora. La golpeó con tal fuerza que la lanzó a través de varios edificios destruidos. Los cuerpos de sus amigos vacilaron por un momento, pero Betty aún mantenía el control sobre ellos. Silver sabía lo que tenía que hacer. Extendió su mano derecha y concentró toda su energía en ella. La luz dorada se arremolinó en su palma, formando una esfera de energía pura. Este era su ataque definitivo. El purificador de almas. Era un ataque que había creado instintivamente, un poder diseñado no para destruir, sino para liberar. Si no puedo salvarlos con palabras, lo haré con mi poder. Con un grito, arrojó la esfera al suelo. La explosión dorada se expandió como una ola de luz, cubriendo a sus amigos y atravesando sus cuerpos sin dañarlos. Era un fuego purificador, que cortaba la influencia oscura de Betty y les devolvía su voluntad. Uno por uno, sus amigos cayeron de rodillas, confundidos, pero vivos. Las almas regresaron a sus cuerpos. Sans parpadeó lentamente, sosteniendo su cabeza. Chara miró sus manos como si no pudiera creerlo. Toriel y Asgore se abrazaron, sintiendo nuevamente la vida en sus cuerpos. Asriel, libre del control de Betty, dejó escapar un suspiro de alivio. Silver lo había logrado. Los había salvado. Pero aún quedaba una cosa más por hacer. Betty emergió de los escombros, su cuerpo temblando de ira. Tú. Su aura se volvió de un negro absoluto, distorsionando el aire a su alrededor. Las sombras comenzaron a consumirlo todo. No me importa que los hayas salvado, sigues estando solo. Silver elevó su poder al máximo, dejando que la energía dorada lo envolviera por completo. No estoy solo. Betty cargó contra él, pero Silver desapareció en un destello dorado y apareció justo detrás de ella. Esto es por todos los que lastimaste. Golpe tras golpe, lanzó una furiosa ofensiva, cada impacto resonando como un trueno. Betty intentó defenderse, pero Silver era imparable. Finalmente, reunió toda su energía en un último ataque. Este es el final.
Con un rugido, golpeó a Betty con toda su fuerza, desintegrándola en un destello de luz dorada. La sombra que había cubierto el mundo se desvaneció. El silencio reinó por unos instantes. Y luego, el sol volvió a brillar. El amanecer de un nuevo día. Silver cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su cabello volvió a su tono plateado original, y su energía comenzó a estabilizarse. A su alrededor, sus amigos se levantaban, aturdidos pero vivos. Sans se acercó a él y le dio un pequeño golpe en el hombro. ¿Tienes que enseñarme a hacer eso algún día? Chara cruzó los brazos y sonrió. No creí que pudieras hacerlo, pero me alegro de haberme equivocado. Toriel se arrodilló y lo abrazó con fuerza. ¿Nos salvaste? Silver sonrió débilmente. Solo hice lo que tenía que hacer. Miran a su alrededor. La ciudad estaba destruida, pero la guerra había terminado. Había costado mucho, demasiado. Pero al final, habían ganado. Silver respiraba con dificultad, su cuerpo exhausto tras la intensa batalla. Había dado todo de sí para destruir a Betty, pero justo cuando pensó que todo había terminado, una risa siniestra resonó entre los escombros. «Gané», murmuró, mirando hacia el lugar donde su enemigo debería haber sido aniquilado. Pero Betty seguía allí. Su risa escalofriante hizo eco en el campo de batalla. Su cuerpo, aunque dañado, comenzó a distorsionarse. De repente, una energía oscura la envolvió, fusionándose con aquella extraña entidad morada que siempre la acompañaba. Su nuevo cuerpo era aún más aterrador. Su forma ahora podía moldearse a voluntad, sus extremidades se estiraban y contraían, su rostro cambiaba constantemente entre expresiones de furia y locura. «No voy a perder contra ti», gritó con una voz distorsionada. Silver volvió a elevar su poder. Sabía que esta pelea aún no terminaba. La lucha continuó. Cada golpe sacudía el aire mismo, cada explosión de energía dejaba cicatrices en el campo de batalla. Betty atacaba con ferocidad descontrolada, usando su nuevo cuerpo para lanzar tentáculos de oscuridad y proyectiles que explotaban con una fuerza devastadora. Pero Silver no se detenía. Con su poder de Super Saiyan, esquivaba, contraatacaba y destrozaba cada ataque que ella lanzaba. Ambos estaban al límite, pero Silver tenía algo que Betty nunca podría comprender, la voluntad de proteger a los suyos. Con un último rugido, Silver concentró toda su energía en un único ataque final. «Este es tu final, Betty». Con una explosión de luz dorada, la entidad rosada fue destruida por completo. Betty intentó escapar. Su cuerpo se deshacía en fragmentos oscuros, pero justo antes de que Silver pudiera dar el golpe final, Frisk apareció. Silver se detuvo en seco. Frisk se paró frente a él, con los brazos extendidos, bloqueando su camino hacia Betty. «Déjala ir», dijo con calma, su mirada fija en Silver. Silver apretó los dientes. Sabía que Betty era peligrosa. Sabía que si la dejaba vivir, podría volver a hacer algo terrible. Pero también sabía quién era Frisk. Con un suspiro, bajó su puño y miró a Betty, que jadeaba en el suelo, apenas manteniéndose en pie. «Te dejaré ir», dijo Silver, con una voz firme. «Pero con una condición. Si vuelves a hacer algo como esto, no habrá segunda oportunidad». Betty, derrotada, simplemente asintió y desapareció entre las sombras. Frisk sonrió levemente y le dio las gracias. Silver sabía que tal vez no había sido la mejor decisión, pero confiaría en Frisk. Silver se despidió de todos. Su misión aún no había terminado. Aún tenía que ayudar a Player y a Ink. Sacó su anillo azul, concentrándose en Ink. Un portal se abrió frente a él. Sin dudarlo, dio un paso adelante y atravesó el vórtice. Cuando apareció en el otro lado, se encontró en Underswap. Y lo primero que vio fue a Ink, jugando y riendo como si nada hubiera pasado. «¿Me estás diciendo que estuve luchando contra Betty mientras tú estabas divirtiéndote aquí?», exclamó Silver, con una vena saltándole en la frente. Ink se encogió de hombros con una sonrisa. «Hey, todos tenemos formas distintas de lidiar con el estrés, ¿sabes?». Silver suspiró, pero decidió no gastar más energía peleando con él. «Olvídalo». Pasaron un rato en Underswap, donde jugaron al póker con Papyrus y Sans de esa dimensión. Fue un respiro necesario después de todo lo que había pasado. Pero antes de irse, Sans le mostró algo. Un equipo que había formado. Un grupo de personas dispuestas a ayudar en la guerra que se avecinaba.
Silver los miró y asintió. Está bien, pero ahora debemos encontrar a Player. Porque si él estaba en peligro, debían salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. Reclamos y presentaciones. Antes de dirigirse a Horrortale, Silver no pudo contener su molestia con Ink. Déjame ver si entendí bien, mientras yo estaba arriesgando mi vida contra Betty, tú estabas en Underswap pasándola bien y además dejaste a Player en Horrortale. Su voz estaba llena de frustración. Ink simplemente se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Player es fuerte, sabe defenderse. Silver apretó los puños, conteniendo su enojo. Más te vale que esté bien, gruñó. Pero antes de continuar con la discusión, Ink se giró hacia su equipo y empezó a presentar a los Sans que había reclutado. Bueno, antes de que sigas gritando, deja que te presente a estos chicos. Uno por uno, Ink fue señalando a los Sans de distintas dimensiones. Pero hubo uno en particular que llamó la atención de Silver. Un Sans con un diente de oro y una chaqueta negra en lugar de la típica azul. Su estilo era mucho más imponente y tenía un aire de confianza que lo hacía destacar entre los demás. Ese es Gold Sans, dijo Ink. No es el típico Sans que subestima a los demás. Este tipo pelea en serio. Silver asintió, aprobando su presencia en el equipo. Al menos alguien con seriedad estaba en el grupo. Ink continuó presentando a los demás Sans, pero Silver ya tenía prisa por llegar a Player. Bien, ya me presentaste a todos, ahora vámonos. Ink dibujó un portal con su pincel, y ambos lo atravesaron. Al llegar, el aire era pesado y el ambiente lúgubre. Las calles estaban destrozadas, los edificios en ruinas y un olor metálico flotaba en el aire. Este mundo estaba deformado por el sufrimiento y la desesperación. Silver se estremeció levemente. Así que este es Horrortale, murmuró. No tardaron en encontrar a Player. Lo vieron ayudando a un humano que había caído en las ruinas de este mundo. Player parecía más preocupado por protegerlo que por su propia seguridad. Player, gritó Silver mientras aterrizaba cerca de él. Player se giró sorprendido, pero no tuvo tiempo de responder. Algo en las sombras los observaba, y no tardaría en atacar. Player giró su cabeza rápidamente al notar la presencia del grupo y, sin dudarlo, dijo sus nombres uno por uno. Gold Sans, Ink Sans, Silver, el Sans de Flowerfell, el Sans de Swordfell y el Sans de Flowey, Possession. Todos se quedaron en silencio por unos segundos, mirándose entre sí con evidente confusión. ¿Cómo demonios sabe nuestros nombres?, murmuró Gold Sans, cruzándose de brazos con una ceja levantada. No lo sé, pero parece que nos conoce mejor de lo que pensamos, agregó Swordfell Sans, con una mirada sospechosa. Player se rió un poco ante sus expresiones. Digamos que tengo mis maneras. Ink, acostumbrado a los misterios de Player, no le dio mucha importancia y decidió cortar la conversación. Bien, ya habrá tiempo para explicaciones. Por ahora, debemos regresar a la base y organizarnos. Sin perder más tiempo, Ink trazó un portal de regreso al vacío donde convergen los diferentes mundos de Undertale. Todos lo atravesaron sin dudarlo. Una vez en la base, el ambiente era tenso. Frente a un enorme mapa que Ink había dibujado en el suelo, todos se reunieron para analizar la situación. Silver se cruzó de brazos, recordando la brutal pelea que había tenido contra Betty. Si Betty fue un problema, estos tipos serán aún peores. X-Sans y X-Gaster han estado destruyendo dimensiones enteras, y tienen un ejército de Sans genocidas que los apoyan. Gold Sans golpeó la mesa con una sonrisa confiada. TCH, ¿y qué? No son los primeros Sans asesinos que enfrentamos. Solo tenemos que ir y acabar con ellos. Pero Swordfell Sans sacudió la cabeza en desaprobación. Si fuera tan fácil, ya habrían sido derrotados hace mucho. Necesitamos una estrategia. Ink dibujó una serie de símbolos en el mapa, representando las dimensiones que aún no habían sido destruidas por X-Gaster y su ejército. Tenemos pocos aliados y muchos enemigos. Si atacamos sin plan, nos aniquilarán. Possession Sans, quien había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. He visto lo que pueden hacer X-Sans y X-Gaster. Si no tenemos cuidado, podrían poseer a alguien de nuestro equipo y convertirlo en su títere. Un escalofrío recorrió la sala. Ese era un riesgo real. Silver, aún con los rastros de su transformación dorada, cerró los ojos por un momento y respiró hondo.
No podemos esperar más. Debemos reunir a más aliados antes de atacar, o estaremos muertos antes de comenzar. Todos asintieron con gravedad, sabiendo que la verdadera guerra estaba por comenzar. El silencio reinaba en la base. Todos los presentes esperaban recibir buenas noticias sobre nuevos aliados, pero la realidad golpeó con fuerza cuando Ing regresó, sacudiendo la cabeza con una expresión seria. No hay más refuerzos. Solo Fresh Sans y Dream Sans aceptaron ayudar, los demás nos dejaron a nuestra suerte. TCH, cobardes, gruñó Swordfield Sans, cruzando los brazos con fastidio. Core Frisk, quien hasta ahora había estado en segundo plano, se adelantó y miró al grupo con determinación. Yo también ayudaré. Silver miró a Frisk con algo de sorpresa. Sabía que esta versión de ella no se involucraba en batallas a menos que realmente creyera que tenía una oportunidad. ¿Estás segura? Esto no será como otras peleas. Aquí, si fallamos, lo perderemos todo. Lo sé, dijo Frisk con calma. Pero si no hacemos nada, entonces ya hemos perdido de antemano. Hubo un breve silencio antes de que Ing diera un fuerte aplauso para llamar la atención de todos. Bien, entonces tenemos nuestro equipo. Ahora, hablemos de nuestro ataque. Ing se arrodilló y trazó líneas sobre el mapa con su pincel. Nuestros enemigos son X-Sans, X-Gaster y un grupo de Sans genocidas de otros mundos. No sabemos exactamente cuántos son, pero no podemos subestimarlos. Dream Sans, el hermano de Nigmaré, intervino con su característica positividad. Si podemos dividir su fuerza, tendremos más oportunidades de ganar. Si los enfrentamos todos juntos, estaremos en desventaja. Gold Sans se apoyó contra la pared, con una expresión seria. Entonces, ¿cómo dividimos el equipo? Ing dibujó varios círculos en el mapa. El equipo de ataque principal estará compuesto por Silver, Gold Sans, Fresh Sans y yo. Nos enfocaremos en X-Sans y X-Gaster. El equipo de distracción estará a cargo de Dream Sans, Swordfield Sans y Core Frisk. Su trabajo será mantener ocupados a los Sans genocidas para evitar que intervengan en la pelea principal. Si todo sale bien, derrotaremos a X-Sans y X-Gaster antes de que sus aliados puedan reaccionar. Silver asintió, pero algo dentro de él le decía que esto no sería tan fácil. ¿Y si el plan falla? Ing suspiró, ya había pensado en esa posibilidad. Tenemos un plan B. Dream Sans sacó una piedra dorada de su bolsillo. Esta es una reliquia del árbol de los sueños. Si todo sale mal, podremos usarla para crear una explosión de energía positiva que anulará temporalmente sus poderes. Pero solo podremos usarla una vez. Silver apretó los puños. Entonces no podemos darnos el lujo de desperdiciarla. Fresh Sans, quien hasta ahora solo había estado relajado de pie, rió con despreocupación. Sea como sea, esto se pondrá intenso. Espero que estén listos para una fiesta de locura, bros. El grupo asintió con determinación. Ya no había vuelta atrás. El portal que los llevaría al territorio enemigo se abrió lentamente, emitiendo una luz temblorosa y oscura. Silver dio un paso adelante, sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros. No había dudas, no había miedo, solo un objetivo claro. X-Sans y X-Gaster caerán. El grupo entró en el portal, listos para la batalla más difícil de sus vidas. Fin del capítulo 42.